Seguimos, queridos financieros, con este cuarto video respecto de lo que puede acontecer y de por qué de alguna manera a ciertos personajes que, bueno, han participado como la izquierda de una nación, pues a veces, aunque llegan a tener todo el reconocimiento, todo el poder, han logrado, ¿verdad?, sus huestes a ese respecto, pues desde luego no se les puede permitir acceder o no les van a permitir acceder o no van a poder permear por una simple y sencilla razón, que temen ciertas manifestaciones, ciertas conductas y que aparentemente pues no entienden ciertos sistemas. La realidad es que nadie entiende estos sistemas, el que diga que los entiende pues está exagerando, ¿verdad? Y naturalmente el que sí los entiende pues obviamente va a ser un titiretazo, ¿verdad? Desde luego que vamos a seguir y naturalmente hoy cuesta mucho trabajo entender, ¿verdad?, en la posmodernidad o en lo que yo llamo u otros han llamado, ¿verdad?, la sociedad líquida, el modelo de esclavitud planetaria. Y está muy sencillo, pues por ejemplo, el caso, ¿verdad?, del Islam, al que le podríamos decir ortodoxo. Ya tenemos videos, ¿verdad?, de qué es el Islam, de qué es el maometano, ¿verdad? Y en ese sentido, bueno, pues no se confundan, naturalmente rechazan el interés sobre el dinero, el mecanismo de préstamo fraccional bancario y por considerarlo inmoral y pues es antisocial para ellos. Y entonces países como Libia, de Muammar Gaddafi, de Siria e Irán, pues rigen precisamente esos modelos. Entonces ustedes me van a decir si estarán muy de acuerdo, no con los judíos, sino con los judíos sionistas, que a su vez se dice, ¿verdad?, en ciertas teorías que son controlados por los católicos desde cierta organización, ¿verdad?, desde cierta casa de los jesuitas. Y desde luego, bueno, por lo anterior, pues no va desde luego su forma de pensar con los megabanqueros, y esa es la importancia, y por eso escogimos el caso sirio, ¿verdad? Porque naturalmente que malo pues no se va a poder sentar en la silla, precisamente porque ha manifestado no estar de acuerdo con todas estas actividades y desde luego que lo ven algunos como un peligro. La verdad es que ya muchas revistas extranjeras se han pronunciado al respecto, lo han analizado, saben que al final pues lo van a ubicar y que llegue quien llegue, de todas formas, tristemente, ¿verdad? Mientras aprende pues se va a alinear. Ya vieron el caso de Trump, como entró muy gallito y ahorita ya está muy normal dentro de la forma de pensar y la filosofía, ¿verdad?, del utilitarismo estadounidense. Desde luego, bueno, pues ahí habrá que atender a varios autores para que entiendan por qué actúan así y por qué gobiernan así. Desde luego lo anterior es suficiente para que se exija, en el caso de los que hemos señalado, la destrucción, ¿verdad?, lo que dicen que es la destrucción de Siria, pues no van de acuerdo con los intereses, y el ejemplo pues ya vivido y más cercano para ellos pues es el caso de Libia. Desde luego hoy siguen apuntando hacia Irán y así van a poder entender muchas cosas. Otro requisito es cuando estás en contra, ¿verdad?, de una empresa a la que dicen se llama Monsanto, y en el caso sirio, pues bueno, prohibió las semillas de alimentos genéticamente modificados. Desde luego Bashar al-Assad se dice, o cuando menos defiende esa posición de preservar la salud humana, y bueno, ya han comprendido que estas empresas de esta naturaleza se proponen controlar la provisión de alimentos de todo el mundo, y ahí hay que entender algo, ¿verdad?, holísticamente, geopolíticamente. Desde luego que las futuras crisis globales pues no nada más van a ser de petróleo, ¿verdad? A lo mejor en 30, 35, algunos les han puesto fecha. Obviamente los que controlan el mundo pues saben que eso no, financieramente saben que eso no se va a dar, ¿verdad? Pues necesitaba no haber habido vida sobre la tierra, descomposición y ciertas etapas en la producción de petróleo, pues hay quien sabe y apuesta, como yo lo podría de alguna manera deducir, que petróleo todavía hay para rato, nada de que se acabe en 20, en 25, el 2025. Para mí eso no es cierto, y desde luego ya cambien las posturas, que donde había salinas no había petróleo, al revés. Aquí parece que donde hay petróleo metió la mano Salinas, ¿verdad? Y entonces, sino también se está hablando de la capacidad de los gobiernos para poder alimentar a sus poblaciones en caso de crisis mundial. Por lo tanto, quien pueda acumular más
y tenemos el caso, ¿verdad?, chino a ese respecto. Desde luego que pues están las tendencias, ¿verdad?, eugenistas, de que pues más vale reducir la tasa humana, y bueno, pues así es como ellos advierten benéficas las guerras, porque pues en el caso de los que venden armas, pues a todo dar, que se den en la torre, ahí coloco mis armas y luego llego de Salvador. Desde luego, se dice que Estados Unidos, luego de invadir Irak, pues dio la orden de que sus granjeros solo utilizarían semillas patentadas de Monsanto. Entonces ahí ustedes podrán ver si influye o no el nombre, ¿verdad?, de la empresa. Desde luego que Monsanto, pues imagínense si no va a exigir, ¿verdad?, en el caso de estos analistas, la destrucción de Siria, y desde luego cualquier otra nación que no se alinee, ¿verdad?, pues entonces tristemente, pues a veces contra el poderoso, dicen que cuando no puedes contra el poderoso, ¿qué tienes que hacer? Pues mejor te le unes. Y muchos han decidido mejor hacer esa situación, y en realidad es que aunque lleguen muy gallitos, muy poderosos, se unen, y otros, aunque la jueguen, ¿verdad?, de la gran izquierda, pues en realidad no lo son tanto, y ya pusimos algunos casos, pues de alguna forma a veces los vemos muy cercanos y muy apoyados ante ciertos organismos internacionales. Y en el caso de la población siria y en el caso de América Latina, pues hoy en día están muy bien informados, o podríamos decir también están muy bien desinformados, pero de que saben que hay un nuevo orden mundial, por más que lo hayan titulado así, y por más que, bueno, algunas emisoras, ¿verdad?, rusas, algunas emisoras de otros canales, de otro orden, ¿verdad?, mundial, consideren y castiguen todo esto porque pues no están de acuerdo con la forma de pensar, ¿verdad? Antes que decían Europa para los europeos, luego los gringos, América para los americanos, pero es la copia, ¿verdad?, de sus tíos los ingleses por parte de sus sobrinos los gringos, que ahora son más poderosos, y de alguna manera con sus primos entre franceses y un poquito con los askenazis alemanes. Desde luego que sus multimedios locales, sus círculos académicos, pues se debate, ¿verdad?, hoy en día ya en Siria, en América Latina y en muchos lugares del mundo, la influencia excesiva de los que se han llamado los dueños, ¿verdad?, del poder global financiero, y lo que detentan sobre ciertas naciones. Se entiende cabalmente que en Occidente pues el verdadero poder no está ni en la Casa Blanca, ni en la 10 de Downing Street, ni en el Congreso o en el Parlamento, sino en una compleja y poderosa red de bancos, ¿verdad?, de cerebros. ¿Cómo se llaman? Think Tank. Así como Tintán, más o menos, ¿verdad?, por ahí andan, y entonces los cuales son conducidos por el neoyorquino Consejo de Relaciones Exteriores, por la Conferencia Bilderberg, y desde luego la Comisión Trilateral y la American Society. Y entonces hay que tener mucho cuidado con todo esto, porque pues si todo esto no se entiende, están dormidos. Muchas gracias. Buenas noches. Alex Paz y PG Lawyers a sus órdenes.